Está con nosotros don José Rafael Quiroz, arzobispo de San José, el presbítero Edwin Aguiluz, secretario de la Curia Metropolitana, quienes vienen a conversar con nosotros sobre este tema. Monseñor, se ha declarado ya, pues ya se ha mandado a archivar. ¿Cuál es la posición de la Iglesia ahora? ¿Cuál es el llamado que hace la Iglesia en este momento? Buenos días. Sí, muy buenos días. Bueno, que tenga conocimiento, creo que no se ha mandado a archivar, sino que está digamos, lo que devolvió la Sala Constitucional, ahora está en manos de los diputados y considero que es ahí entonces donde tiene que darse una respuesta y proseguir. Yo creo que debe proseguir el trámite que corresponde a un asunto como esto, sí, y digo que debe proseguir por cuanto la ley como tal es una expresión de la justicia laboral y también es un paso adelante importantísimo en orden a el proceso que día a día debe irse dando acá en el país en torno a esa justicia laboral que no puede detenerse, que ya desde 1943 con el Código de Trabajo sabemos perfectamente que fue una conquista importantísima de la cual estamos viviendo hoy, pero tiene que seguirse avanzando sin lugar a dudas. Don Edwin Aguiluz, el secretario de la Curia Metropolitana, la Iglesia apoyaba ese proyecto, aún así con esos artículos que señalaban, por ejemplo, el permitir huelgas en servicios esenciales. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Bueno, sobre estos dos puntos en particular, hay un consenso también en la Iglesia de que deben ser eliminados, ¿verdad? Precisamente la razón por la que doña Laura Chinchilla vetó inicialmente el proyecto era por estos dos puntos y realmente había una gran preocupación por las implicaciones que podían tener. En realidad coincidimos con ella y con amplios sectores, y como usted decía ahora, incluso con sectores sindicales y políticos que coinciden en que eso se puede superar y sostener el resto de la ley. De hecho, cuando doña Laura planteó el veto, ella incluso urgía a los diputados a aprobar el resto, tal y como estaba el proyecto de ley, ¿verdad? De tal manera que esos dos puntos sí, desde el punto de vista de la Iglesia, se desea que sean superados efectivamente, ¿verdad? Junto con otros sectores. Sí, queda una inquietud, ¿verdad? Por supuesto que tendrá que trabajar los diputados en otro momento de cómo garantizar en casos extremos la defensa de los derechos de los trabajadores de los servicios esenciales, ¿verdad? Pero afortunadamente el apoyo, ¿verdad?, que por ejemplo que expresaba Monseñor al expediente es en ese escenario, ¿verdad?, de que esto será superado y que hay un amplio consenso político, ¿verdad?, para hacerlo. Es decir, prácticamente podríamos decir que es casi imposible, ¿verdad?, que llegara a quedar una ley con esos dos puntos, ¿verdad? No solo por el trámite que viene en la Comisión de Asuntos Jurídicos, en la cuestión, un posible paso a la Sala Constitucional, sino también por un consenso, ¿verdad?, de los partidos y de organizaciones sociales fuera de la Asamblea que coinciden en que la ley puede salir adelante sin esos dos puntos controversiales. Monseñor, ¿debe seguirse este trámite? Nos decía usted, ¿cuál va a ser el papel de la Iglesia ahora en adelante para ser garante de que esto suceda? Ha sido la Iglesia garante de esto en muchísimos procesos también. ¿Cuál va a ser el papel que va a jugar en este momento la Iglesia? Bueno, aquí el término de ser garante, digámoslo así, es un término muy específico. Sin embargo, de nuestra parte, yo creo que sí instamos, y así lo he manifestado, a los señores diputados para que todo lo que se ha avanzado, que esos 15 años de diálogo, de consenso entre los distintos sectores, donde ya había un consenso importante, pues que no se vaya a perder. Y por ello, yo creo que es clara, digámoslo así, nuestra posición, que la ley, aparte de esos dos puntos ahí controversiales, pues ojalá llegue a su feliz término. Y yo creo que ojalá no sea una mala señal, digámoslo así, este silencio que se ha dado después del pronunciamiento de la sala en el seno de la Asamblea, ¿verdad? No se ha vuelto a hablar, no se ha vuelto a tocar. ¿Cuál va a ser el papel que juegue la Iglesia? No, por eso, de parte nuestra, lo que hacemos es una instancia, es una exhortación, es un llamado para que siga el proceso hasta que se emita la ley tal
y como lo espera el sector laboral y como lo espera el país. Yo creo que el país está esperando algo por el estilo y, repito, que sigamos avanzando en todo este proceso que se inició desde 1943. José Rafael Quiroz, arzobispo de San José, una de las autoridades de la Iglesia Católica en nuestro país, ¿qué fundamenta el que la Iglesia dé su posición o interfiera, no sé cómo señalarlo específicamente, en temas de este tipo? Reforma procesal laboral, FIT, fertilización in vitro, incluso tema fiscal. Sí. Bueno, la Iglesia no está ausente del caminar de la sociedad. Y por otro lado, en todos los temas que usted ha expresado, ha tocado, tienen que ver aspectos éticos importantes. Y entonces, ahí donde se jueguen principios fundamentales en el orden ético, en el orden moral y para el bien común de la sociedad, pues la Iglesia tiene el derecho, no solo el deber, no solo el derecho, sino también el deber de manifestarse en torno a estos temas y manifestarse no simple y sencillamente como un ente social más, sino la Iglesia que tiene el deber de iluminar acerca de estos temas a quienes tenemos al Señor como el Maestro por excelencia. ¿Dónde iniciar el panorama entonces que seguirá habiendo en torno a la Iglesia y su papel en los temas y en la sociedad, lo que menciona don José Rafael Quiroz, incluso en estos temas que suelen ser un poco polémicos? Sí, claro, es que bueno, nada más hacer un eco de lo que decía Monseñor y complementarlo un poco, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que la Iglesia es un sector de la sociedad civil, organizado y muy amplio. Y no solo tiene objetivos hacia adentro, sino hacia afuera, es decir, tiene una preocupación, como decía Monseñor, por incidir en el bien común. Es importante notar que la Iglesia a veces se dice que quiere imponer sus puntos de vista, ¿verdad? Pero es proponer aquello que atañe al bien de los seres humanos. Es importante notar que la Iglesia nunca no está pidiendo una ley para que todos los habitantes del país vayan a misa, ¿verdad? Para que los niños estén en catequesis. Esos son temas hacia adentro, ciertamente, pero cuando está en juego la vida, los derechos humanos, el bien de las personas, el desarrollo del país, aporta como otros sectores. Desde su propio bagaje tiene una doctrina, un conjunto de criterios éticos, de valores, desde los cuales aporta, como otros sectores, desde otros credos políticos, filosóficos. No hay quien no tenga un credo de alguna u otra manera, no digo solo religioso, y todos tratamos desde esos principios y desde ese bagaje, desde ese credo, de aportar al país. Entonces por eso la Iglesia lo seguirá haciendo, al margen del famoso tema de si el Estado es confesional o no. Es un sector, repito, de sociedad civil que además históricamente en este país ha jugado siempre un papel muy positivo en el favor del país. Y en este tema también la Iglesia ha sido un importante mediador en temas que dividen al país. Monseñor, en el tema de la reforma fiscal que el gobierno está tratando de implementar con el déficit que se tiene, ¿habrá algún pronunciamiento de parte de la Iglesia? ¿Habrá alguna forma de incidir en este tema ante la situación fiscal que el país atraviesa? Bueno, yo creo que estamos claros en que la situación del país requiere el aporte de todos, donde todos asumamos un compromiso para poder salir de esta situación que, si bien es cierto, tiene sus raíces muy lejanas y ha venido poco a poco caminando hasta el estado en que nos encontramos. Ahora es a todos, al gobierno, a las instituciones, a las organizaciones gremiales, a quienes nos toca dar respuesta a esta situación. Y desde el punto de vista meramente técnico, la Iglesia no va a hablar qué es lo que más conviene, este o aquel proyecto, sino que lo fundamental en iluminar, en este caso, es que se observen las exigencias del bien común, las exigencias éticas, todo aquello que tiene que ver para que desde el orden público y privado pues se dé el aporte que se requiere y saber que en todo momento aquello que corresponda al bien común, esto está por encima de cualquier bien particular o gremial. Monseñor, ha habido un señalamiento sobre por qué nombrarse a Fernando Sánchez, rector de la Universidad Católica, con algunos cuestionamientos que ha tenido Fernando Sánchez, exdiputado. ¿Por qué nombrarlo como rector de la Universidad Católica?
Bueno, aquí nos salimos un poco del tema, ¿verdad? Para el cual fui citado, pero nada más le puedo decir, no existe ningún nombramiento por el estilo. Muy hasta bien. el momento. Bueno, es decir, en este momento no existe ningún nombramiento. En el tema puntual en el que estábamos conversando, a modo de cierre, padre Edwin Aguiluz, ¿cuál debería ser el camino que se debería seguir, tanto en el tema fiscal como en el tema de la reforma procesal laboral, para que por lo menos el gobierno lograra amalgamar a la mayoría de fuerzas? Ustedes han sido siempre mediadores, como se lo decía al arzobispo. ¿Cuál sería la recomendación que harían ustedes como iglesia? Bueno, en primer lugar, el tema de búsqueda de consensos y de diálogo. Como decíamos, señor, ahora la iglesia aprecia mucho el camino que se siguió para llegar incluso al momento en que la Asamblea decreta como ley, ¿verdad?, este expediente de la reforma procesal laboral. Entonces, no se puede echar por la borda ese proceso, y quedan temas pendientes de diálogo, de discusión, y bueno, pero queda un camino por delante, ¿verdad? La ley después puede ser objeto de reformas. Viene el tema del reglamento de la ley, donde también se pueden afinar puntos importantes, donde también, pues, Dios mediante, podríamos hacer también desde la Pastoral Social de la Iglesia algunos aportes. Entonces, ese es un tema importante, ¿verdad? Agilizar todos los mecanismos que se pueda para cosechar por fin ese fruto del diálogo y del consenso. Es un elemento digamos, que creo que se valora muy bien desde la Iglesia. En relación con el tema fiscal, ¿verdad?, creo que el problema principal es tomar conciencia de la crisis fiscal. Es una crisis muy honda, que nos está pasando ya facturas muy grandes y que va a pasar para el futuro. Como decíamos yo, los aspectos técnicos, ¿verdad?, ya son objeto de los técnicos, pero sí hay unos temas éticos muy de fondo aquí, y sabemos que la crisis fiscal tiene que ver en una gran medida con un tema de evasión fiscal, ¿verdad?, y de una conducta indebida en este campo, y tiene que haber conciencia y solidaridad. Entonces, en ese sentido, pues es un apoyo constante de la Iglesia, ¿verdad?, en hacer conciencia al respecto. También es cierto que hace falta más diálogo, ¿verdad?, y pensamos que es posible, ¿verdad? Hace poco también fuimos invitados, nada más como oyentes, a un diálogo que promovió el vicepresidente de la Asamblea Legislativa sobre productividad económica y empleo, y realmente, pues, uno ve ahí cómo ese clima de diálogo y discusión fraterno disminuye un poco la tensión que se crea en el debate puramente político. Muy bien, muchísimas gracias al